Gracias. Doctora Maya, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor Fajardo, presidente, honorables magistrados y a todos los presentes en la sala. Doctora Maya, usted recuerda que en la sesión pasada nos contó que en el marco de su análisis pericial, la entrevista realizada a la teniente, me voy a referir a la teniente o a MMC de conformidad con la orden que usted acaba de escuchar que emitió la honorable sala. Usted recuerda que nos dijo que la entrevista que usted le realizó a la teniente era algo así como el gold standard del procedimiento, ¿cierto? Sí, su señoría. Cuando usted se refiere al gold standard, está haciendo referencia a la neología en inglés en el sentido de que es una parte esencial del procedimiento, ¿es así? Sí, su señoría. Una parte esencial porque, de hecho, su criterio y las opiniones periciales que usted realiza, entre otras, están basadas en las manifestaciones que allí se le hacen, ¿cierto? Sí, su señoría. Por eso usted nos dijo que tenía que verificar que no existieran discrepancias, ¿correcto? Sí, su señoría. Que no hubiesen cosas de más, ¿es así? No recuerdo, su señoría, si lo manifesté sobre esto. Pero ya no si lo dijo en el directo, sino dentro de lo que usted tenía que hacer se encontraba, doctora Maya, la necesidad de verificar que entre las distintas manifestaciones no hubiesen cosas de más, no hubiesen cosas de menos. ¿Es así? Parcialmente es lo que realizamos, sí, señor. Sí, su señoría. Un análisis de la declaración que se realiza, ¿correcto? Su señoría, no solo a partir de ello, pero hace parte, sí, su señoría. Sí, pero incluyendo un análisis de la entrevista que le realizan a usted, pero también de las manifestaciones que en otros contextos daba la teniente, ¿correcto? Sí, su señoría. Doctora Maya, pero estamos de acuerdo en que usted no realizó o no utilizó la metodología de análisis de credibilidad basada en criterios, ¿cierto? No, su señoría. Usted tampoco llevó a cabo la aplicación de la metodología del método holístico de valoración de la credibilidad desarrollada por el profesor Antonio Manzanero, ¿cierto que no? No, su señoría. De hecho, usted ni siquiera llevó a cabo una identificación premisa fáctica por premisa fáctica si las declaraciones de la teniente variaban en sus distintas entrevistas. ¿Cierto que no hizo ese análisis pormenorizado? No es cierto, su señoría. Usted dentro de su informe pericial incluyó primer hecho. Del primer hecho en las distintas declaraciones dice esto, esto y esto. ¿Lo hizo? Su señoría, no se encuentra así en el informe, pero es el análisis que se hace con Muchas gracias. Y usted en el informe tiene la obligación de plasmar el trabajo que usted realiza, ¿correcto? Sí, su señoría, es plasmado. Muchas gracias, doctora Maya. Usted es muy gentil. Doctora Maya, al margen de que esto no conste en el informe, yo quiero preguntarle, dentro de precisamente su razonamiento forense, si su opinión hubiese variado, si encuentra contradicciones centrales e importantes en el relato de la teniente. Depende, su señoría. No es una pregunta de sí o no. Pero podrían haber variado, ¿estamos de acuerdo? Depende, su señoría. Si se trata de una contradicción central sobre un hecho importante, ¿su opinión hubiese variado, sí o no? Su señoría, no es una pregunta de sí o no, es dependiendo de qué contradicción, el contexto donde se encuentra y demás. Perfecto, pero usted nos dice que usted no encontró ninguna, ¿es así? De acuerdo al analizado, no encontré discrepancias en ello. Muy bien. ¿Usted hubiese variado su opinión si las personas presentes en los hechos que narra la teniente hubiesen refutado las afirmaciones de ella o tampoco, doctora Maya? Su señoría, allí se encuentran, incluso dentro de las entrevistas. Ya vamos a ir a eso, doctora Maya. Y disculpe, por favor, no quiero interrumpirla y muchísimo menos faltarle el respeto. Quiero solo solicitarle que me responda sí o no las preguntas sugestivas que de esta forma le realizo. Lo que le estoy preguntando es si su opinión experta hubiese variado si las personas presentes en los hechos que narra la teniente refutaran la ocurrencia de esas premisas fácticas.
Su señoría, es que es una pregunta de si no estuviesen allá. Hace parte del análisis. Bueno, pero usted se dio cuenta que los hechos que ella narra, en su inmensa mayoría, ocurrieron delante de otras personas, ¿cierto? Sí, su señoría. De hecho, y lo vamos a ver después con más detalle, no se preocupe, pero usted también se dio cuenta de que varias de esas personas descartan, refutan o niegan la ocurrencia de esos hechos, ¿cierto? Sí, su señoría. Y usted lo incluyó, esa circunstancia la incluyó dentro de sus valoraciones del análisis, ¿cierto? Sí, su señoría. Más adelante vamos a ir sobre las particularidades. Por ahora quiero preguntarle respecto de los criterios diagnósticos que la llevaron a usted a afirmar que se presentaba un diagnóstico de trastorno de depresión y ansiedad mixta. ¿Lo recuerda? Sí, su señoría. ¿Usted recuerda que se trata de un listado de, vamos a decirlo así, síntomas que pudo concluir que se presenciaban en este caso, ¿cierto? Sí, su señoría. Le voy a ir diciendo algunos, si en algún momento, y por favor con toda la lealtad, doctora Maya, usted no recuerda o considera necesario verificar en el informe, lo podemos hacer sin problema, ¿vale? Pero le voy a ir diciendo algunos y usted me dice si estos estaban dentro de los que usted diagnosticó frente a la teniente. Bueno. Gracias. Nos dijo usted que se presentaba insomnio, ¿lo recuerda? Sí, su señoría. Pérdida del apetito. No recuerdo, su señoría, pero debería revisar pues el documento como tal para verlo allí. Vale, le voy a preguntar un par más y si no, vamos directamente al informe para que sea un poquito más fluido. Ideas de catastrofismo. Sí, su señoría. Desesperanza. No recuerdo, su señoría, específicamente en el informe. No hay problema. En ese orden de ideas, honorable magistrado, y habiendo presentado las bases necesarias y la necesidad de acudir al informe, respetuosamente le pido permiso para que sea proyectado. Está autorizado, señor defensor, por secretaría. Gracias, su señoría. Ya el informe a base de la opinión pericial rendido por la doctora Maya fue remitido antes de iniciar la audiencia a la secretaría. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Podría, por favor, dirigirse hacia el análisis? Tranquila, doctora Maya, yo les hago la solicitud. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Es el folio 18, por favor. En el tercer párrafo, el que inicia en relación de dicho menoscabo. Ahí lo puede ver perfectamente, ¿cierto, doctora? Sí, doctor, gracias. Usted ahí habla primero de ansiedad flotante, ¿correcto? Sí, su señoría. Continua y desadaptada, ¿cierto? Sí, su señoría. Insomnio, ¿es así? Sí. Pérdida del apetito. Sí. Ideas de catastrofismo. Sí, su desesperanza. señoría. Miedo. ¿Cierto? Sí, sí, doctor. Gracias, doctora. Es que es necesario que quede la respuesta en registro, es por eso. Culpa. Perfecto. Sí. Y autorreproche, ¿cierto? Sí, doctor. Doctores, gracias. Ya podemos dejar de proyectar. Eso era lo que requeríamos. Doctora Amaya, al respecto quiero preguntarle, algunos de estos síntomas se pueden acreditar a través de exámenes clínicos, ¿cierto? Que dependiendo de los exámenes clínicos es por la historia clínica. Exámenes clínicos que permitirían determinar la existencia de alguno de estos síntomas, ¿cierto que sí? Podría, su señoría. También existen evaluaciones psicométricas que eventualmente podrían ayudar a determinar la presencia de algunos de estos síntomas, ¿cierto que sí? Eventualmente requerirse. Eventualmente. Y eventualmente también sería útil para el diagnóstico de este tipo de síntomas
o la verificación mejor de las historias clínicas en materia de tratamientos de salud mental, ¿cierto? De requerirse. Claro, pero servirían para eso eventualmente, ¿cierto? Eventualmente, sí, su señoría. Y también la realización de exámenes endocrinos, ¿o no, doctora Maya? Eventualmente. Perfecto. Todos estos procedimientos y todas estas metodologías que podrían llegar a servir para verificar este diagnóstico, estamos de acuerdo en que usted no lo realizó, ¿correcto? No, su señoría. Doctora Maya. Discúlpeme, no sé si se me interrumpió a mí la conexión o también al resto de personas. No, está bien, está bien. No. Entonces fue solo a mí, doctora Maya, y pidiéndole disculpas por la necesidad de repetir la pregunta entonces. Ninguno de estos procedimientos y metodologías usted los empleó, ¿cierto que no los empleó? No fue necesario. No los empleó, es lo que le estoy preguntando. Como lo mencioné, no. No los empleó, perfecto. Tampoco recomendó que otro profesional al interior de medicina legal los empleara, ¿cierto que no? No, su señoría, no lo considero. Por ejemplo, usted no llevó a cabo la solicitud de las historias clínicas, ¿cierto que no lo hizo? No, su señoría. Dentro de las recomendaciones que realizó, o mejor, dentro del informe pericial, usted no recomendó que se realizaran exámenes clínicos, ¿cierto que no? No, su señoría, no fue necesario. La presencia de estos síntomas es algo que usted concluye por las manifestaciones que le realiza la teniente, ¿es así? No solo por eso, su señoría. ¿Cómo más sabe usted si ella tiene insomnio o no? Su señoría, nosotros nos basamos en el enfoque médico-científico, que tiene la rigurosidad científica a nivel internacional para dar los soportes de un diagnóstico. Yo tengo la formación médica y psiquiátrica, que tiene todo el aval institucional, para poder, por medio de evaluaciones multidimensionales, que son aquellas las que se realizan por medio de la entrevista semiestructurada en psiquiatría, tanto clínica forense, evidenciando que hay unos síntomas y unos signos que dentro del CIE-10 y en su caso también de DSM-5 se encuentran contemplados como criterios clínicos. Este es el enfoque que da el soporte. Ahora, está contestando. ¿Cómo más sabe usted si ella tiene problemas para dormir o no? A través de la valoración y dependiendo si veo que hay unos síntomas inconclusos, uno podría sugerir la realización de test para diferentes síntomas. Dormir, ansiedad, depresión. No se realizaron porque es de acuerdo con Escúchame, doctora Maya. En este caso en concreto, la única fuente que le permitió a usted afirmar que ella tenía problemas de insomnio fueron las manifestaciones de la teniente. ¿Estamos de acuerdo? Fueron su funcionamiento, la evaluación del funcionamiento y lo referido. Claro que sí, sí, señor. Pero usted no hizo ningún tipo de evaluación de funcionamiento clínico. Que usted no hizo ningún tipo de prueba ni solicitó ninguna prueba para determinar si ella tenía problemas de sueño, ¿cierto que no? No se requirieron en ese momento, doctor. Claro, bastó con las manifestaciones de ella. También basta con las manifestaciones de ella para que usted determinara la pérdida del apetito, ¿correcto? Así es, su señoría. Lo mismo que las ideas de catastrofismo. Así es, su señoría, son síntomas y Lo signos. mismo que la desesperanza, el miedo, la culpa, el reproche. Todo a partir de las manifestaciones de ella. Por la entrevista semiestructurada forense en psiquiatría. Claro, entrevista que lo que obtienen son las manifestaciones de ella, para que quede suficientemente claro. Sí, su señoría. Perfecto, doctora Maya. ¿A usted le pareció suficiente en este orden de ideas lo que ella le dijo para concluir la presencia de estos síntomas? ¿Estamos de acuerdo en que así fue? Sí, su señoría. Le agradezco mucho. Doctora Maya, además de que usted no solicitó las historias clínicas, quiero preguntarle si su opinión hubiese variado si en las historias clínicas de salud mental la teniente manifiesta que está bien y que no tiene ningún tipo de síntoma. No, su señoría, porque son dos evaluaciones distintas. Gracias, doctora Maya. Tampoco hubiese variado. Tampoco hubiese variado si en las historias clínicas se hace un análisis de las condiciones de salud mental de la teniente y se concluye que se encuentra en adecuado funcionamiento también desde ese plano. Tampoco hubiese variado. Su señoría, son dos cosas distintas. ¿Hubiese variado o no? Es lo que le estoy preguntando. No, su señoría, son dos evaluaciones distintas en el tiempo.
Gracias. Discúlpeme si en algunas ocasiones le pido que nos conteste sí o no, Tranquilo. es para lograr precisión en la respuesta y lograr entenderla adecuadamente. Ahora, estamos de acuerdo en que usted arriba todas estas conclusiones y emite la opinión que explicó en la sesión pasada basándose en una única sesión de entrevista. ¿Es así? Sí, su señoría, así es. Le dice a los honorables magistrados, por favor, ¿cuántos minutos fue que duró esa sesión? Su señoría, normalmente mis valoraciones duran aproximadamente 2 horas, incluso pueden ser más. La entrevista. Así es, su señoría. Tomo casi 2 horas de la valoración completa. ¿Cuánto duran normalmente? Le estoy preguntando cuánto duró esta. Su señoría, normalmente no lo digito, no lo dejo inscrito en la foliatura o en el expediente. Tampoco lo incluye dentro de sus notas de memoria, nada. No, su señoría, no lo incluyo, pero... ¿Usted sabe cuánto duró? No, su señoría, específicamente no. Sin embargo, es importante... Pero lo que sí tiene claro, discúlpeme, doctora Maya, es que fue una sola. Eso sí lo tiene claro. Sí, su señoría. Lo que también tiene claro es que el protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense a usted le permite llevar a cabo otra sesión, ¿correcto? Si se requiriese. Usted no lo hizo, pero se lo permite. No. Es la pregunta Si se requiriese. para que no llegue a las decisiones, doctora Maya. ¿Se lo permite o no se lo permite? Si se requiriese, doctor. Depende del caso. ¿Se lo permite o no se lo permite? Es lo que le estoy preguntando. Sí, se requiriese, sí. Ok, entonces la respuesta es afirmativa. Y usted en este caso no lo hizo. No lo vi necesario, su señoría. El protocolo también le permite a usted llevar a cabo entrevistas colaterales con el fin de corroborar las manifestaciones de la persona analizada, ¿cierto? Si se requiriesen, sí, señor. Tampoco lo hizo. No, su señoría. Porque así como usted no consideró importantes los exámenes clínicos, las historias clínicas, las evaluaciones psicométricas y repetir otra sesión, tampoco consideró necesario escuchar a otras personas, ¿cierto que no? Su señoría, yo no puse la palabra no importasen, es completamente distinto. No, le dije que sí lo consideró necesario. La pregunta es si lo consideró necesario. No lo consideró necesario. En ese momento no era necesario, así es. No lo consideró necesario, pese a que ella hacía manifestaciones de hechos que ocurrieron delante de otras personas. Aún así no lo consideró necesario, ¿correcto? De las manifestaciones de las personas que se encontraban alrededor están dentro del expediente y están allí en la versión. Las que se llegaron. Usted no sabe si son las únicas que existen, ¿cierto que no lo sabe? No, su señoría. Usted tampoco indagó al respecto, ¿cierto que no? No, su señoría. Dentro de la entrevista, usted, por ejemplo, no le preguntó a la teniente si existían otras personas allí presentes distintas a aquellas cuyas declaraciones usted ya tenía. ¿Cierto que no le preguntó eso? No, su señoría. Usted no hizo nada para corroborar con terceros, con personas terceras, las manifestaciones de María del Mar, ¿cierto que no? No, su señoría, no es mi labor corroborar un hecho con otras personas en específico. Y los síntomas clínicos, son de valoración. Doctora Maya, discúlpeme. Pero en esos hechos, ¿usted sí basa su opinión o no? En los allegados por la autoridad, no en la adquisición de relatos y demás. Pero el protocolo sí le permite también, específicamente hablando, llevar a cabo entrevistas colaterales con terceros, ¿o no se lo permite? Sobre el funcionamiento y la parte clínica para corroborar estas claro, cosas, no sobre unos la presencia de síntomas, por ejemplo, se lo permite, ¿cierto? Si llegase a necesitarlo, sí. Y usted no lo hizo. En ese momento no lo vi necesario. Si usted quisiera, por ejemplo, determinar si había alguna afectación en la interacción social o en la capacidad de interacción social de la teniente, podría haber escuchado a terceras personas en entrevistas colaterales, ¿cierto que sí? Si lo requiriese, sí, su señoría. Pero tampoco lo consideró necesario. No, su señoría. Muy bien. Vamos a cambiar ligeramente de tema, aunque no mucho. Doctora Maya, yo quiero que usted le explique al juez, y fíjese que esta no es una respuesta de sí o no, pero sí requiere una explicación concreta, por qué cuando usted estaba leyendo el contenido del informe pericial,
decidió omitir la lectura de aquellas declaraciones que refutaban las manifestaciones de la teniente? Su señoría, yo no decidí por consideración propia omitirlo. Se me solicitó que leyera un apartado en específico y posterior a eso se me indagó sobre otras características. No es porque yo intencionalmente haya querido omitir una situación como esta. Yo me ciño a las preguntas que se me realizan. No estaba leyendo el informe y paró justo donde iniciaba la información que contenía las declaraciones que refutan las afirmaciones de la teniente. Su señoría, fue la pregunta que se me realizó por la fiscal sobre un apartado en específico. Posterior a ello se me hizo en las otras preguntas, pero no fue por una decisión propia o omisión mía. Ok, pero quiero preguntarle otra cosa. Dentro de su informe pericial, ¿usted realizó algún tipo de consideración sobre las manifestaciones de estas personas que refutaban las afirmaciones de la teniente? Sí, su señoría, y me referí en ello cuando se me preguntó por la fiscal. ¿Este análisis del informe pericial? Se presenta dentro de la manifestación de posibles eventos de normalización, naturalización de la conducta y demás del entorno sobre los hechos. Allí está consignado. Claro, pero analizando el contexto, usted dijo por qué no le otorgaba credibilidad a las manifestaciones de esas personas y sí a la de la teniente. ¿Hizo algún análisis técnico al respecto? Se explicó los eventos que transcurren sobre los hechos alrededor y que se encuentran soportados en la literatura sobre hechos de normalización, naturalización y pues, silencio sobre hechos que pudiesen presentarse. Doctora Amaya, discúlpeme, le estoy haciendo preguntas concretas. ¿Hizo algún análisis donde expresamente verificara los factores si afectaban o no su análisis o su opinión pericial mejor a partir de las declaraciones de estas personas? Es decir, objeción, señoría. ¿Alguna parte donde se analice específicamente las declaraciones de cada una de estas personas? Un segundo, señora testigo. Sustente, señora fiscal. Gracias, honorable magistrado. Yo no sé, la testigo ya ha explicado que ese análisis lo hizo cuando aborda, y es que ese es el tema de abordaje, que son normalizaciones de conductas dentro del contexto que se desarrolla esa circunstancia que estamos, o esos hechos que estamos investigando. Ella claramente ya le ha respondido 2 veces que hizo esa valoración, y la valoración es el juicio de valor que ella le da, es que se normaliza esas conductas de esas terceras personas que llama el doctor, se contradicen con la versión de la víctima. Entonces ya le ha contestado 2 veces. ¿El defensor quiere contraargumentar? Sí, su señoría, muchas gracias. La testigo no ha contestado porque yo le estoy preguntando si ese análisis lo incluyó aquí expresamente, citando expresamente por qué no le parecía adecuado, por qué no otorgaba credibilidad o por qué no afectaba cada una de las manifestaciones de estos testigos. Lo que yo estoy es preguntándole si lo hizo de esta forma y ella no me ha querido contestar, su señoría. Responda la pregunta, señora testigo. Su señoría, yo no lo hice de esa forma porque analicé el contexto. Muchas gracias, señora, pero yo le estaba preguntando si lo había hecho o no. Recuerde que estamos en preguntas de tema. Cuando sean abiertas, yo se lo voy a decir expresamente para que usted pueda extenderse en el análisis. Doctora Amaya, estamos de acuerdo en que el protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense demanda de usted absoluta objetividad, ¿cierto? Así es, su señoría. Estamos de acuerdo en que demanda también absoluta imparcialidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es, su señoría. Estamos de acuerdo en que también demanda, como es un análisis forense y no un análisis clínico de tratamiento psiquiátrico, que usted no confíe ciegamente en las manifestaciones del entrevistado. ¿Estamos de acuerdo? Depende, su señoría. O sea que usted se le permite dentro de un análisis forense confiar ciegamente en las manifestaciones que le hace un entrevistado. No es eso, su
señoría, no a lo que me refiero. Hay una cosa... Le pregunto, perdón. para que los honorables estén ubicados. En un análisis que se realiza en el marco mejor de un tratamiento clínico psiquiátrico, usted no pone en tela de juicio las manifestaciones que le realiza a su paciente, ¿cierto que no? Siempre se ponen en tela de juicio y por eso se hipotetiza, doctor, para fantástico. poder llegar. Aquí también se puede poner en tela de juicio entonces. Por supuesto, y por eso se tiene en cuenta la foliatura y todo lo que se presenta allí. Perfecto. Sobre los actos y demás. Poner en tela de juicio, doctora Maya, poner en tela de juicio, que usted ya nos dijo que siempre se hace, las manifestaciones que le realiza el entrevistado. ¿No le imponía a usted la necesidad de ordenar exámenes clínicos, de acceder a la historia clínica, de realizar o al menos recomendar evaluaciones psicométricas? Dígame sí o no. Si usted considera que no, está muy bien y contigo. No me lo impone, su señoría. Ni tampoco lo hacía ver razonable. En esos momentos, su señoría, bajo las valoraciones realizadas y demás, no lo vi necesario. No le parecía necesario. Perfecto. Lo cierto, doctora Maya, es que usted sí tuvo acceso a una declaración de la señora Lina Chaparro, ¿recuerda? Sí, su señoría, algo sobre una valoración allí que se realizó. Sí. Donde decían que siempre habían recibido protección de parte del general Aranguren en cuestiones de género. ¿Lo recuerda? No específicamente, pero sí se encuentra consignado allí. Okay. Perfecto. ¿Recuerda usted que existía también una declaración de la señora María Zuleta Arias? No recuerdo el nombre de su señoría. Tendría que dirigirme al expediente, al informe, perdón. Antes del nombre, quiero ver si de pronto usted recuerda que alguna persona haya dicho que estaba presente durante las reuniones en las que supuestamente se cometían los actos de acoso y de injuria y lo refuta y dice, eso no ocurrió. ¿Eso usted lo recuerda? Su señoría, sí, es lo que he venido manifestando que se presentan dentro de la foliatura. Perfecto, eso sí lo recuerda. Y también recuerda que expresamente se decía por parte de alguna persona que el general siempre era respetuoso en materia o en cuestiones relacionadas con el género. Su señoría, no recuerdo específicamente eso, debería verlo en el informe si se requiere. No, no es necesario, no se preocupe. Ya vamos más adelante. ¿Usted recuerda la existencia de declaraciones de un señor Javier Alfonso Torres? No, su señoría, no recuerdo. ¿O recuerda que alguna persona hubiese dicho que estaba el 90% del tiempo con el general y nunca vio ningún tipo de acto de acoso en contra de la teniente? Su señoría, no recuerdo específicamente el contenido de las entrevistas ni el nombre de las personas que lo hayan realizado por el tiempo transcurrido. Ok, ¿recuerda usted la existencia de una declaración de un señor John Eimer Ospina Trujillo? Como lo manifesté, su señor, no recuerdo específicamente nombres ni contenidos de las entrevistas. ¿No recuerda tampoco haber verificado una declaración en la que alguna persona dijera que participó de las reuniones del Estado Mayor y que allí nunca escuchó insinuaciones de tipo sexual o de acoso sexual? Su señoría, nuevamente, como lo manifesté, no recuerdo específicamente nombres ni contenidos, pero deben estar allí en el informe contenidos. Perfecto. Nuevamente, su señoría, como la testigo manifiesta no recordar, quisiera ponerle de presente o exhibirle mejor el informe pericial. Con su autorización, por supuesto. Muchas gracias, señoría. Ya les digo exactamente cuáles son los casos. Vamos a ir a un ejemplo del folio número 10, por favor. Ahí. ¿Recordaba que yo le mencioné, Javier Alfonso Torres Herrera? Ahora sí lo recuerda, doctora Maya, perdón. Se encuentra en el informe. O sea, la respuesta a mi pregunta es afirmativa.
Su señoría, se encuentra en el informe el uso de la memoria por Doctora Maya. evocación de los recuerdos. No lo recuerdo, pero allí están en el informe. No, lo que le estoy preguntando es si ahora que usted ve el informe, recuerda haber conocido de esta declaración. De las que se encuentran contenidas, sí, señor. Perfecto. En esta declaración que dice, no he presenciado ni he sido testigo de actos indecorosos o de acoso sexual, y donde dice que desde antes de llegar mi general a la brigada permanezco acompañándolo en un 90% del tiempo, ¿esa declaración usted la tuvo en cuenta para efectos de su análisis? Su señoría, como lo manifesté en varias oportunidades, todas estas entrevistas. ¿Sí o no, doctora? Disculpe. Sí, su señoría. Sí, ok, sí lo tuvo en cuenta. Vamos a subir, un segundo ya les digo a dónde. Vamos a ir al folio 9, por favor. Bajamos un poco, por favor. Un poco más. Ahí está bien. Aquí. No, disculpen, es que se parece, porque inicia de la misma forma el párrafo. No, un poco más, por favor. Un poco más, tal vez 4 o 5 renglones más al menos. Muchas gracias. Ahí está bien. Aquí aparece la declaración de la señora María Alexandra Zuleta Arias, ¿correcto? Sí, su señoría. En la que dice, respetuosamente me permito informar al señor Brigadier General Comandante de la 27ª Brigada de Selva que de acuerdo al informado por la subteniente Cabrera María del Mar en la reunión de la Oficina de Género, donde manifestó sentirse acosado por usted, he presenciado algunos de los momentos en los cuales ella menciona sentir acoso, de lo cual puedo afirmar que en las circunstancias que he presenciado, usted nunca ha hecho uso del poder jerárquico para tratar de extralimitarse con el personal femenino. Esto en particular, ¿usted lo tuvo en cuenta o no lo tuvo en cuenta, doctora Maya? Sí, su señoría. Perfecto. Vamos a bajar, por favor, a la página 10 hasta donde finaliza la página. Yo creo que ahí se alcanza a ver el nombre. Esta declaración en la que se dice por parte del señor Ospina Trujillo, en diferentes actividades realizadas por la brigada siempre se ha querido resaltar la presencia de la mujer militar en todas las actividades que sean parte visible de nuestra institución y en muchas ocasiones el personal femenino ha querido hacerse víctimas asesorados por personal de la misma institución con el fin de buscar algún beneficio personal. ¿Usted tuvo en cuenta estas manifestaciones, sí o no? Sí, su señoría. Perfecto. Y vamos a ir con el último ejemplo, que es el del folio número 11. Un poco más, que se vea, si se puede ese párrafo, doctores, muchas gracias. Ahí está. ¿Usted tuvo en cuenta esta declaración del señor Fernando Valencia Díaz, doctora Maya? Sí, su señoría. Se trata de una declaración, si podemos bajar un poco más, por favor. ¿Usted tuvo en cuenta esta manifestación donde se dice un poco más? Discúlpeme que falta un solo rengloncito, doctores. Gracias. Donde el señor Fernando Valencia, nombre importante, dice, hablando de las reuniones y demás que se daban del Estado Mayor, donde nunca escuché comentario alguno de manera despectiva hacia la señorita subteniente o su pareja, ni en mi entendimiento escuché comentario alguno dirigido donde pudiese atentar la dignidad como mujer o integridad profesional como militar de parte de mi general. Esta manifestación del señor, otra vez, Fernando Valencia Díaz, ¿usted la tuvo en cuenta, doctora Maya? Sí, su señoría. Perfecto. En
informe pericial usted analiza declaración por declaración señalando por qué no es importante para sus conclusiones, ¿sí o no? No, su señoría, ya lo manifesté. En su informe pericial usted analiza declaración a declaración señalando por qué no evidencian contradicciones frente a la manifestación de la teniente, ¿sí o no? Uno a uno, no, su señoría, ya lo manifesté. Ni uno a uno, ni uno independientemente hablando tampoco, ¿cierto? El análisis contextual del evento, del por qué probabilísticamente se puede presentar. Perdón, doctor, no lo escuché, disculpen. Tranquila, doctora Maya. Doctora Maya, dentro de su informe pericial, usted ya nos dijo que se encontraba la necesidad de llevar a cabo una verificación de que no hayan contradicciones, aspectos de más, aspectos de menos, dentro del relato sobre los hechos de la señora María del Mar. Ya nos dijo que no individualizó en el informe pericial el análisis sobre ella, ¿cierto? Tampoco la confrontó en su análisis con las declaraciones de estas demás personas, ¿cierto que tampoco lo hizo? Su señoría, no, ya lo manifesté en varias oportunidades. No, fíjese que son dos preguntas. La primera de ellas, ¿no le pareció importante exteriorizar y registrar dentro del informe pericial afirmación a afirmación, manifestación a manifestación, el análisis de credibilidad que hizo sobre las manifestaciones de la teniente? ¿No le parecía importante que estuviera en el informe pericial? Su señoría, no es que no me parezca importante, está analizado en un contexto. ¿No le parecía importante, doctora Maya? Discúlpeme para que no discutamos. No es una cosa de importancia, no, su señoría, está en el análisis del contexto. Doctora Maya, ¿era o no era importante? Está el análisis en el contexto, su señoría. Un contexto, no de forma abstracta, específicamente hablando, ¿era importante o no que se exteriorizaran las razones hecho a hecho porque usted consideraba que no existían contradicciones? En su concepto, ¿era importante o no era importante? Su señoría, no es de ser importante o no, el análisis se encuentra dentro... Doctora Maya, discúlpame con mucho respeto. ¿Consideró en ese momento que era importante incluirlo dentro del informe pericial o no lo consideró? Eso es lo que le estoy preguntando. Se incluyó contextualmente y no uno a uno. Doctora, si cada vez que yo le hago la pregunta acerca de si usted consignó expresamente, usted me dice, es que yo incluí de forma abstracta, no me está contestando lo que le pregunto. Yo le estoy preguntando otra vez, ¿considero importante o no incluir expresamente, hecho a hecho, el análisis de credibilidad de las declaraciones de la teniente? Si usted me dice que sí lo considero importante, no tengo problema. Si me dice que no, no hay problema. Objeción, señoría. Señora fiscal. Gracias, señoría. Objeto por lo siguiente. El abogado está exigiéndole al aperito que exponga conforme a la metodología que él está proponiendo. Entonces dice, usted tenía que haber contextualizado uno a uno y decir por qué no o por qué sí le creía. Eso es lo que le está sugiriendo el abogado. Y me parece que no respeta la metodología que tiene el informe, lo cual no es caprichoso y por consiguiente la metodología que le exige el abogado de las respuestas, pues no coincide con la metodología que debe hacerse en los informes. Entonces, que le diga por qué uno a uno no lo hizo es que le está imponiendo una metodología al aperito, pero no le deja explicar precisamente que esa no es la metodología o lo que tenga ella que explicar. O sea, no puede ponerla a ella en una camisa de fuerza sobre una metodología que quiere imponerle la pregunta y la respuesta. Señor defensor, ¿quiere contraargumentar? Gracias, señoría. Sí, yo no pretendo imponerle nada a la señora Perito. Yo quiero que ella me conteste si es importante o no para el análisis forense que se incluya una verificación determinada de por qué concluye que no hay contradicciones hecho a hecho. Si ella, su señoría, me dice que sí será respuesta de ella, si me dice no será respuesta de ella, yo no le estoy imponiendo nada. Conteste la pregunta, señora testigo. Gracias.
Presidente, magistrados, es una pregunta que no se puede contestar con sí o no. Le solicito al doctor y al señor presidente si puedo explicar porque allí se infiere un calificativo de importancia que no está y hace parte de... Me la interrumpo. Le retiro la pregunta porque ya sabemos que usted no la quiere contestar con un sí o no. Nos vamos con la siguiente. Usted habló también, doctora Maya, de que, o mejor, afirmó que era necesario tener en cuenta el lenguaje no verbal de la declarante, de la entrevistada, ¿correcto? Así es, su señoría. Doctora Maya, ¿usted está de acuerdo conmigo en que los magistrados no pueden conocer exactamente cuál es el lenguaje no verbal que utiliza la teniente si no se graba la declaración? ¿Cierto que no puede? Para el momento de la valoración, no, y por eso se describe. Gracias, doctora María Alejandra. ¿Había algo que le impedía a usted llevar a cabo la videograbación de esa entrevista? Su señoría, nosotros no grabamos entrevistas, esto solo es... ¿Había algo que se lo impedía, sí o no? Nosotros por protocolo normalmente no tenemos indicada la realización de ello. Doctora Maya, otra vez, con mucho respeto, gracias por su respuesta, pero le estoy preguntando una cosa distinta. ¿Había algo que le impidiera a usted llevar a cabo esa videograbación, sí o no? No, su señoría. El protocolo, doctora Maya, que usted dijo haber aplicado, el del 2009, ¿prohibía llevar a cabo la videograbación, sí o no? No lo prohíbe, su señoría. Fue determinación suya, fue decisión suya no hacer esa videograbación, ¿correcto? No, su señoría, no es que sea solo por capricho mío determinar no hacerla. No, perdón, porque no, yo no puedo faltar el respeto a usted diciéndole que algo es caprichoso o no, y por eso no lo he dicho. Créame que bajo ninguna circunstancia llevaría a cabo un calificativo en ese sentido. Le estoy preguntando si fue decisión suya. Ahí no hay ningún calificativo, hay ninguna caracterización de capricho ni nada parecido, doctora Maya. Doctor, discúlpeme. Doctor, discúlpeme por haber utilizado este calificativo. La situación. Pero aclarada la situación y saliendo del impasse formal. ¿Fue decisión suya o no fue decisión suya? Su señoría tiene unas bases metodológicas y por eso no se hace la grabación y no la realiza. ¿El protocolo en alguna parte dice no se recomienda llevar a cabo la videograbación de la entrevista? Es decir, si ahorita proyectamos el protocolo, ¿usted me podría decir en dónde señala que no se recomienda llevar a cabo la videograbación de la entrevista? No, su señoría, no lo he dicho y en el protocolo tampoco lo limita. ¿Sí o no? El protocolo no se lo prohíbe, ¿correcto? No, su señoría. Fue determinación suya no hacer la videograbación, ¿correcto? Es una determinación que se hace con unas bases, sí, su señoría. Pero pues es lo que le estoy preguntando. Es una determinación que tiene unas bases y por eso no lo realizamos en el instituto. A usted es lo que le estoy preguntando nuevamente, doctora. Y yo, en este caso, no la decidí realizar por unas bases en específico. Doctora Maya, muy gentil, eso le estaba preguntando. Esa determinación suya hoy nos impide a nosotros conocer en estricto sentido, en cada segundo y frente a cada hecho, cuál era el lenguaje no verbal de la entrevistada, ¿correcto? No, su señoría, no le limito al 100% de que ustedes puedan contextualizar. ¿Usted recuerda cuál era el movimiento de las manos en cada una de las afirmaciones que realizaba la entrevistada? Vamos a hablar del lenguaje no verbal y de todas las teorías de Polek. ¿Usted lo recuerda? Su señoría, no es una pregunta de sí o no, doctor, disculpe. No, sí, claro que es una pregunta de sí o no. Frente a cada uno de los hechos, ¿usted recuerda en cada momento cuál era el movimiento de las manos que realizaba la entrevistada? Su señoría, cuando se presentaban condicionantes específicos, están descritos en el informe. Doctora Maya, yo no quiero otra vez incurrir en discusiones personales ni nada parecido. Le estoy haciendo preguntas de sí o no que respetuosamente le solicito que de esa misma forma me conteste. ¿Usted en este momento recuerda cuál era el movimiento de las manos de la entrevistada en la narración de cada uno de los hechos? ¿Sí o no? En cada uno, no, su señoría. Gracias. Luego, hoy nosotros no podemos conocer, solo para poner ese ejemplo, porque tenemos varios más,
exactamente cuál era el movimiento de las manos en la narración de cada uno de los hechos, porque usted decidió no grabar la entrevista, ¿correcto? En cada uno de los hechos, ¿no, su señoría? Fantástico. Y esto sí es una pregunta de valoración para usted como perito que emite valoraciones en temas de psiquiatría forense. La pregunta es, ¿a usted le parece adecuado un procedimiento pericial que no le permite a los jueces conocer la totalidad de los hechos relevantes, sí o no? Su señoría, me parece supremamente importante que Muchas gracias, doctora Maya. Eso es lo que yo le estaba preguntando. Muy gentil por su respuesta. Gracias. Usted lleva a cabo una afirmación en su informe pericial que quiero ver si recuerda. Usted dice, no, lo hizo en el interrogatorio directo, perdón. Usted afirma que estos delitos se cometen en privado y no dejan pruebas en referencia a los delitos de acoso sexual. ¿Lo recuerda? Su señoría, no lo recuerdo específicamente que lo haya dicho así, pero los hechos de connotación sexual es, digamos, a lo que me refiero cuando se presentan que sean en unisono o en privado y demás. Pero no recuerdo específicamente si me refería al acoso como tal. Pero esa es una apreciación que usted hace en términos generales, ¿correcto? No aplicada al caso en concreto. Eso fue una contextualización sobre los hechos de connotación sexual en específico. Estoy preguntando nuevamente, ¿es una apreciación que usted hace en términos generales, sí o no, doctora Amaya? Su señoría, es lo que se encuentra en la literatura y está contextualizando sobre los hechos de connotación sexual. En términos generales, ¿es así, doctora Amaya? No aplicadas al caso en concreto. Su señoría, no recuerdo específicamente el contexto de cómo fue esto, pero sí se encuentran aplicados en términos generales. Vale, pero estamos de acuerdo en que la inmensa mayoría de manifestaciones que realizaba la teniente eran de hechos que no ocurrieron en privado. ¿Estamos de acuerdo en eso? En su mayoría, sí, su señoría. En su mayoría ocurrieron delante de otras personas, ¿correcto? De acuerdo a lo referido, su señoría. ¿De acuerdo a lo referido por quién? ¿Otra vez? Sí, lo dije, sí, su señoría, de acuerdo a lo referido. En ese orden de ideas, no vendría al lugar la manifestación de que este tipo de delitos no dejan pruebas porque se cometen en contextos privados, ¿cierto que no? Dependiendo, su señoría, del hecho en sí. Bien, doctora Maya, doctora Maya, vamos a cambiar de tema. ¿Estamos de acuerdo en que este procedimiento que usted emplea es un procedimiento que tiene un factor de subjetividad muy importante, sí o no? De subjetividad de parte suya como analista. No, su señoría. Claro, me imaginé que para allá iba la respuesta y por eso quiero preguntarle. ¿Quién es la persona que decide si las manifestaciones de la entrevistada son coherentes o no? Su señoría, hay una cosa importante sobre esto. Doctora Maya, nuevamente, discúlpeme por favor, con todo el respeto, le estoy haciendo preguntas de sí o no. Usted es perito, con experiencia en juicio, sabe que estamos en contrainterrogatorio, que cuando yo le hago preguntas de sí o no, es para que sean contestadas de esa manera. Cuando yo le pregunto a usted quién es el que toma la decisión, usted me responde diciéndome quién toma la decisión. ¿Le parece? Para que no sigamos con la discusión, porque de verdad que lo último que quiero es incomodarla, ni más faltaba, doctora Maya. Bueno, doctor. Le repito la pregunta para que favor, de pronto la interpretación no nos confunda ahí. Estamos de acuerdo que quien decide si las manifestaciones de la entrevistada son coherentes o no es usted. ¿Del entrevistador? ¿Sí, no? Sí, señoría. Estamos de acuerdo que quien decide si se ha sumado algo o no utilizando sus términos es usted, ¿correcto? Sí, su señoría. Estamos de acuerdo en que quien decide si algo hace dudar del relato o no utilizando sus términos es usted, ¿correcto? De la evaluación, sí, su señoría. Y quien decide si el núcleo central del relato se guarda es usted, ¿correcto? De acuerdo a las evaluaciones y la foliatura, sí, su señoría. En el análisis que se hacen. Sí, claro, su señoría. Cuando usted dice se hace, se refiere al que usted hace, ¿correcto? De acuerdo a los términos de probabilidad, sí, su señoría.
Sí, que cuando usted me dice los términos de probabilidad, está haciendo afirmación o se está refiriendo mejor a que pueden haber ocurrido, ¿correcto? No, su señoría, la probabilidad habla de otra cosa que... ¿Usted puede establecer un grado de probabilidad numérica o sí? No, nosotros no establecemos grados de probabilidad numérica ni certeza. ¿Usted está familiarizada con las teorías bayesianas de probabilidad matemática aplicadas al proceso judicial o no? No, su señoría, pero para hablar de probabilidad, lo que me está... Esta es la pregunta que yo le hice. Perfecto. Que algo dentro de la probabilidad hay distintos grados, ¿correcto? Sí. Dentro de la probabilidad hay distintos grados que se miden cualitativamente, ¿correcto? Discúlpeme, doctor, y su señoría, cuando me refería a la probabilidad, no es para introducir ahorita una cátedra sobre probabilidad, sino sobre la técnica, es decir, que dos profesionales con la misma formación, como médicos, psiquiatras, con la misma foliatura y con los mismos hallazgos de la entrevista, puedan llegar a las mismas conclusiones. A eso me estoy refiriendo, no a lo cualitativo, no a lo cuantitativo, sino a la técnica que se ha utilizado como probabilística para nosotros. La dejé contestar, doctora Maya, nuevamente para no molestarla, pero la pregunta que le estoy haciendo es distinta. Le estoy preguntando si hay distintos grados dentro de la probabilidad, sí o no. No es que aquí estemos introduciendo o no una cátedra. La aplicación de los principios técnico-científicos relevantes para la valoración de la prueba pericial es una cuestión de los honorables magistrados. Pero lo que aquí hacemos es hacer preguntas para que por favor usted las responda. En ese orden de ideas, ¿existen distintos grados de probabilidad, sí o no? Desconozco, su señoría, si existen diferentes... no sabe. Bueno, pues no, está muy porque bien. No estoy hablando de ese grado de probabilidad. Hablando de probabilidad, ¿existe la probabilidad de que otro analista que lleve a cabo la verificación de la entrevista concluya que sí hay contradicciones? Si es de la misma formación, existe la probabilidad de que eso se suceda. Con las mismas entrevistas, con las mismas evidencias, ¿existe esa probabilidad, sí o no, doctora? No, su señoría y presidente, esto no se puede contestar sí o no, porque la formación del perito que va a hacer sí es importante, por eso es que un psicólogo no se puede, digamos, contrastar con lo que pueda referir un médico psiquiatra, porque las formaciones son completamente distintas y por eso es tan importante que existan similitudes en las personas que contrastan las pruebas, para que así se pueda dar si hay discrepancias o no dentro de la probabilidad de una valoración en específico, unas entrevistas y una foliatura. ¿Terminó la respuesta, doctora Maya? Sí, doctor. Nuevamente, le agradezco su respuesta, la dejé contestar porque no quiero incomodarla, pero le estoy preguntando algo distinto. ¿Existe la probabilidad de que el análisis de esas mismas entrevistas realizado por otro profesional, también un psiquiatra, arroje que sí hay contradicciones? ¿Podría arrojarlas? ¿Un psicólogo no podría determinar si hay contradicciones o no? Desde la parte médica, la formación le limita para que pueda hablar sobre ello, porque son dos disciplinas distintas. ¿Usted conoce quién desarrolló el método holístico de valoración integral de la credibilidad de los testigos? No, su señoría, lo desconozco. ¿Usted conoce quién desarrolló el método de análisis de la credibilidad basado en criterios o criteria-based content analysis? No, su señoría. ¿Tampoco lo conoce? Pues usted no sabe si fueron psicólogos. ¿Cómo, perdón? No, usted tampoco lo conoce y por ende tampoco sabe si lo desarrollaron psicólogos. No, su señoría, no tengo conocimiento sobre ello. ¿Usted está familiarizada con el trabajo de la profesora italiana Giuliana Mazzoni? No, su señoría, no tengo conocimiento sobre ello. ¿El trabajo de la profesora norteamericana de la Universidad de California, Elizabeth Loftus? No, su señoría, no tengo conocimiento. ¿Está familiarizada con el trabajo del profesor Antonio Manzanero de la Universidad Complutense de Madrid? No, su señoría, no tengo conocimiento. ¿Está familiarizada con alguna cuestión acerca de la potencialidad de la contaminación de los relatos, sí o no? Su señoría, sí he venido leyendo... perdón. No. Sí, discúlpeme. Es que es de sí o no. Sí, su señoría. Ok, pero no con ninguna de los desarrollados por los autores que le nombré, ¿cierto? No, su señoría, no los conozco. Gracias, doctora Maya.
Doctora Maya, vamos a hablar de el protocolo para la evaluación básica en psiquiatría y psicología forense. Se trata de un protocolo del año 2009, ¿correcto? Sí, su señoría. Un protocolo que desde el 2009 hasta la fecha no ha sido actualizado, ¿correcto? No, su señoría. Y es un protocolo que no ha sido actualizado desde el 2009, pero que usted dice actualmente se están adelantando algunas actualizaciones de tipo formal, ¿es así? Así es, su señoría. No de carácter sustancial. No, su señoría. Así es, Doctora no de carácter Maya, sustancial. Desde el 2009 hasta la fecha, ¿se ha originado literatura forense relevante que imponga la necesidad de llevar a cabo una actualización formal de la base científica de ese protocolo? Su señoría, se han generado, pero hasta ahora el documento no ha sido derogado. O sea, sí, la respuesta, y sí, se ha, la respuesta es, doctora Maya, nuevamente, la respuesta a mi pregunta entonces es afirmativa. Sí ha surgido literatura forense relevante. Sí ha surgido, sí, su señoría. Que no ha dado lugar hoy a una actualización en aspectos sustanciales del protocolo, ¿correcto? De aspectos sustanciales, su señoría, y por eso se está haciendo ahorita la actualización del informe. Exactamente. Por ejemplo, ¿usted está familiarizada con el informe que emitió la Academia Nacional de Ciencias de Norteamérica en el año 2009 denominado el NAS Report, NAS? No, su señoría. ¿Usted está familiarizada con el informe que rindió la Comisión Presidencial designada por Barack Obama en el 2016 sobre el funcionamiento de las pruebas periciales? No, su señoría. Doctora Maya, discúlpeme, es que creo que a veces se me congela la imagen y solamente a mí. Entonces, no sé si me contestó porque vi como... No, dije no, su señoría. Ah, ok. Doctora Maya, ¿usted está familiarizada con el trabajo del profesor de la Universidad de Arizona, Michael Sachs, acerca de cómo los sesgos cognitivos afectan los procedimientos forenses, sí o no? No, su señoría. ¿Usted está familiarizada con el trabajo científico de Michael Sachs que muestra que casi la mitad de los procedimientos forenses que se utilizan en materia de salud mental no tienen aceptación general de la comunidad científica, sí o no? No, su señoría. Doctora, ¿usted sabe quién es Itai Eldor? No, su señoría. ¿Usted está familiarizada entonces con el trabajo de algún profesor de la Universidad de Harvard, estudios empíricos exactamente, que demuestran la necesidad de que los peritos se blinden ante los sesgos cognitivos? No, su señoría. Doctora Maya, quiero preguntarle directamente, y otra vez, esto es con mucho respeto, ¿usted ha recibido algún tipo de formación sobre los sesgos cognitivos y la forma de evitarlos en las opiniones periciales? No, su señoría. O sea que usted no sabe qué es el sesgo de confirmación, doctora Maya. Su señoría, perdón. ¿Sabe o no sabe, doctora Maya? Discúlpeme. ¿Cómo? ¿Usted sabe sí. o no sabe qué es el sesgo de confirmación? Sí, su señoría, pero perdón, Por favor, honorables magistrados, ¿qué es el sesgo de confirmación? Bueno, hay una cosa importante, señores magistrados y su señoría, en términos de empezar a hablar sobre la credibilidad de un relato desde el 2014, 2017 y demás estudios, Maya, empezaron... Yo no quiero interrumpirla, yo no quiero generar discusiones personales, yo quiero ser profundamente respetuoso y yo quiero ser profundamente leal con usted. ¿Me entendió la pregunta que le hice? Sí, doctor, le estoy dando respuesta a ello. Permítame, por favor. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Sí, permítame, por favor, doctor, y para hacer el preámbulo a mi respuesta. Entonces, bajo esas circunstancias... Sin preámbulos, ¿qué es el sesgo de confirmación? Bueno, de los sesgos que se vienen presentando sobre los relatos y demás, están unos sesgos que son los confirmativos sobre los relatos o presencias de narraciones que presentan las víctimas sobre todo, y estos sesgos de confirmación, en efecto, digamos que lo que se busca es poderlos eliminar para no hacer apreciaciones subjetivas sobre relatos que pudiesen... Es que me está contestando que se busca evitarlos. Yo no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando muy respetuosamente,
¿qué es el sesgo de confirmación? Eso, doctor, los errores que se presentan en cuanto a la evaluación de los relatos de las personas y con ello en la estadificación o el estudio analítico sobre esos relatos y cómo se presentan esos sesgos para el análisis consensual de un hallazgo en específico. Por eso es que incluso han venido realizando diferentes valideces y fiabilidades de pruebas como la CBCA y demás que se refería, encontrando que hay algunas consideraciones de sesgo sobre la parte confiable y de la validez por esa intersubjetividad que se pueda presentar allí. Entonces, bajo esos... Mencionó la aplicación del CBCA, ¿cierto? Como hablando de múltiples test psicométricos. Sí lo mencionó, ¿cierto? Sí, lo mencionó, ¿cierto? Diferentes test psicométricos. El CBCA es el Criteria Based Content Analysis, ¿correcto? Así es. El que usted no aplicó en este caso en concreto, ¿cierto? No, porque no tenía las indicaciones. No lo aplicó, además... no le estoy preguntando por qué. Doctora Maya, muchas gracias. Nuevamente, con mucho respeto, las explicaciones que nos puede dar a la señora fiscal en el redirecto. Doctora Maya, por favor, defíname el sesgo contextual. Su señoría, dentro de, pues no sabría cómo explicarlo, dentro de estos sesgos, es que no sabría cómo manifestarlo, su señoría, pero dentro de los sesgos que se presentan en los relatos, desde la parte contextual que se presenta sobre la narración de los hechos en específico, es la valoración sobre esas discrepancias que podrían presentarse sobre estas condiciones contextuales de un hecho o narración o relato indiferente pues, que se vaya presentando. Doctora Maya, ¿usted siquiera está familiarizada con el concepto del sesgo contextual? Su señoría, yo tengo bajas formaciones sobre la formación psicológica y neuropsicológica porque no he hecho estudios específicos sobre sesgos que se pudiesen presentar en la formación, pero... Su respuesta es que no está familiarizada con el concepto y las consecuencias del sesgo contextual. Lo he leído, su señoría, pero no tengo conocimientos profundos sobre ello. Doctora Amaya, dentro de lo que ha leído, dígale al juez si es cierto o no que tanto el sesgo de confirmación como el sesgo contextual se ha demostrado a través de estudios empíricos que afectan o al menos pueden afectar las opiniones periciales. Su señoría, como lo manifesté de forma previa, no conozco estos estudios sobre la confirmación de ello. Entonces no podría, no podría referirme. Ok, doctora Maya, le quiero preguntar, y siguiendo aquí con la base científica del protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense, dígale al juez, por favor, si existe algún estudio empírico, bien experimental o bien observacional, cualquiera. Doctora Maya, ¿está haciendo algo con las manos? Discúlpeme. No, no estoy, tengo una esfera en la mano. Ok. Perdóneme, no, era solo para recordarle que en este momento no puede escribir nada. No tengo una esfera. Si considera necesario, y precisamente en el ánimo de ser muy leal con usted, si considera necesario inclusive buscarnos, porque usted me dice, sí existe, solo que no me acuerdo, me lo dice y hacemos el procedimiento. Bueno, pero cuidado con la pregunta. ¿Existe algún estudio empírico, experimental o observacional que demuestre que el protocolo de evaluación básica sirve para demostrar problemas de salud mental y la causa que los ocasionó? Su señoría, no hay estudios empíricos sobre ello. Es decir, que no hay estudios empíricos que soporten la forma en la que usted aplicó el protocolo para este caso, ¿correcto? Su señoría, hay un estudio muy bonito de la doctora Claudia Uceta que habla sobre la valoración en psiquiatría forense. Y este estudio... ¿Perdón? Perdón, doctor, no lo escucho. Es un estudio que ella realiza a partir de la experiencia forense que tuvo dentro de la institución. O sea, de la experiencia de ella misma. De la experiencia y de la formación de ella misma. De la formación que realiza y también como
Yo quiero preguntarle primero esto para saber si estamos en la misma página. ¿Usted está familiarizada con lo que significa un estudio empírico que demuestre la validez y la fiabilidad de una prueba pericial? Nosotros no tenemos estudios empíricos sobre el protocolo de evaluación básico. Esto como Bueno, lo manifesté, no hay como lo estudios manifesté. empíricos sobre el protocolo. Ok, Ok, correcto. ¿Hay algún estudio empírico que le haya permitido, que haya arrojado mejor como resultado cuál es el margen de error probabilístico, ya que usted ha venido hablando de probabilidades en la aplicación del protocolo? No, su señoría, no hay un estudio que yo ¿Hay conozca. algún estudio empírico? Sigamos hablando de la base científica de su análisis. ¿Hay algún estudio empírico que haya arrojado como resultado cuál es la probabilidad de acierto en la aplicación del protocolo? No, su señoría, que yo conozca, no hay un ¿Hay estudio algún de ello. estudio empírico, doctora Maya? Doctora Maya, le estoy haciendo preguntas de sí o no nuevamente. ¿Hay algún estudio empírico que demuestre cuáles son las probabilidades de error humano en la aplicación del protocolo? No que yo lo conozca, su señoría. ¿Hay algún estudio empírico acerca de cuáles son los sesgos cognitivos que pueden afectar al perito en la aplicación de este protocolo? No, su señoría, que yo lo conozca. ¿Hay algún estudio empírico que arroje como resultado cuáles son las herramientas que se tienen que adoptar para blindar al perito ante los sesgos cognitivos en la aplicación de este protocolo? No que yo lo conozca, su señoría. Doctora Maya, usted me dice sí o no, porque es una pregunta de criterio. La inexistencia de estudios empíricos que corroboren la fiabilidad en la aplicación del protocolo no es un problema en la base científica del protocolo. Lo desconozco, su señoría. Tampoco sabes. Ok. Honorable magistrado, yo no tengo más preguntas. Doctora Maya, muchas gracias por su paciencia. Bien. Gracias. Le he procesado, Brigadier General Armando Aranguren, ¿tiene preguntas para la testigo? No, señor magistrado.